quiero seguir con la humanista existencial, que se podría decir que son dos diferentes, humanista por un lado, existencial por otro lado, pero a mí me lo enseñaron junto, entonces lo transmito junto. Okay. Entonces, la terapia humanista existencial es súper bonita, me encanta. Es como la escuela en la que yo me paro, porque es muy del potencial humano, es muy de, si el psicoanálisis dice estamos enfermos, la humanista existencial dice tenemos un potencial enorme de lo que queramos hacer, y es lo que vos estás buscando en este momento precisamente. Okay. Es la pregunta por el sentido de la vida, y es también tomarse la realidad de una forma fenomenológica. ¿Eso qué significa? Quitarle los adjetivos, quitarle las palabras calificativas a la realidad para permitir que la realidad misma se exprese como fenómeno y no como una interpretación. Entonces eso es muy, yo sé que eso suena muy complicado, y por eso me gusta tanto, porque es humanista existencial, o sea, se bebe de todos los autores, filósofos existencialistas, que son muchos y son hermosísimos. Entonces se basa en Kierkegaard, que hace todo un análisis de encontrar la verdad de uno mismo, lo hace a través de la figura de Jesús. Se apoya también en todos estos franceses, Sartre, Camus, se apoya también en Heidegger, alemán, Husserl, bueno, bebe un montón de autores y esa teoría existencial es brutal, es una nota, porque es la pregunta ¿por qué estoy haciendo aquí? Y no solamente qué estoy haciendo aquí, sino que también qué hay más allá. Entonces hay unas frases súper potentes, hay una que me encanta, no me acuerdo bien en este momento si es de Heidegger, creo que es de Heidegger, y es que la vida, la existencia aquí, es un paréntesis entre la nada de antes de nacer y la nada después de morir. O sea, yo aquí estoy en un paréntesis, estoy en un ratico. Hay un gringo que se llama Duncan Trussell, que creó creo que vos me preguntaste sobre ese programa, Midnight Gospel, sí, en Netflix, sí. el que creó esa caricatura. Él tiene un video, una nota donde dice que la vida, estar aquí encarnados en este cuerpo, es como un delfín que salta del mar, en el aire hace una pirueta, hace una vuelta y vuelve y cae. La vida es esa pirueta del delfín, ¿cierto? Esa es la vida. Después vuelve y cae al océano y esa es la muerte. O sea que es como algo más, sí, o sea, sí, existencial, como aprovecha el ratico, que... Exacto. Entonces ahí viene el gerundio. ¿Qué es? Que es el ando-endo, Okay. ¿cierto? Entonces no es que estás enfermo, estás buscando el masoquismo, te estás, ¿cómo se dice? Te estás autosaboteando, sos un autosaboteador. No, estás siendo en este momento. Entonces la humanista es más de date la oportunidad de ser un proceso, date la oportunidad de ser un tránsito, de ser un devenir, de estar no estar en un punto fijo, sino estar transitando. Cree más en el potencial humano. Entonces no te consideres enfermo. Quizá en este momento estás atravesando por momentos sintomatológicos donde estás irritable, te está dando miedo conocer gente nueva, ¿cierto? Pero en el momento. Pero no es que seas así. Exacto, no es que seas así. No te definas así. Entonces busca muchas herramientas, la humanista existencial, también desde la percepción. En la escuela, la psicoterapia gestáltica se apoya mucho en la percepción y se apoya mucho en varios procesos a lo largo de la vida, como por ejemplo lo que se llaman los introyectos, que es los discursos que tragaste entero, por lo general de tu papá y de tu mamá, también de la cultura. Por ejemplo, que el país es echado para adelante, que hay que ser así, que el hombre no llora, ¿cierto? Un montón de constructos, que la mujer viste de rosa, siempre. Entonces son constructos que están por allá, caen por allá en el inconsciente o en el fondo, así lo llama la Gestalt. La Gestalt habla de figura-fondo, lo que te hace figura es de lo que sos consciente en el momento, lo que te hace fondo es de lo que no sos consciente, lo que tenés por allá atrás. Entonces es mirar en ese fondo, traerlo a la figura, traerlo aquí a la superficie y revisar esa frase, revisar esa creencia limitante,
revisar ese pensamiento que está muy estructurado, que está muy anquilosado, que está ahí Arraigado. pegado, arraigado, que te dice que no puedes, o que sí puedes, o que debes, o que no debes, o lo que sea. Y entonces, como yo lo tragué entero en algún momento, en esta terapia humanista existencial lo que hago es que lo mastico, lo Lo incorporo, vomite, lo vuelve a masticar. más bien lo incorporo y hago el proceso de separar el nutriente de lo que no es Lo que nutritivo, no te favorece. ¿cierto? Y lo que no es nutritivo vulgarmente lo llamamos mierda. Ujú. Heces, caca, ¿cierto? Lo que se defeca, lo que se saca, pero guardo lo que me nutre. Entonces, en esas frases quizá hay valor, hay cierto valor. Ok. Que me corresponde a mí mirar cuál es, mirar qué quiero tomar yo de ahí, de que el país es echado para adelante. Sí, cuándo y cómo, de qué forma, a costa de qué, porque cuántos países no han sido echados adelante a costa de, ¿cierto? De otros. Pues, y de negocios Ujú. ilícitos. Ve. Ese proceso de masticar. También hay una palabra muy bonita, un concepto muy bonito. O sea que revisa mucho la historia de la persona. También, También. claro, también, pero se para sobre todo en el presente Ok. y se proyecta hacia el futuro. También está mucho, otro concepto que me gusta mucho de la humanista es el ajuste creativo y es hacer algo de una forma diferente o hacerlo igual, pero percibiéndolo de una forma diferente o atreviéndose a hacer algo nuevo o atreviéndose a hacer lo mismo desde otro estado de ánimo, ¿cierto? Es creatividad, contactar con ese estado creativo del ser para crear la realidad, la existencia. Otra vez, vuelvo y tiro la pista a más adelante con Joe Dispenza, cuando él habla de las ondas alfa como las ondas o el estado cerebral en el que somos creativos, en el que tenemos la posibilidad de crear pues como nuestra vida. Eso tiene que ver con ese ajuste creativo. Entonces, la humanista, yendo al meme, yendo al chiste, el humanista es como el que llegas a la consulta y hay un tapete y hay almohadas en el piso. Y eso tiene una razón de ser, eso tiene un sentido. Se supone que las personas se sueltan un poco más emocionalmente cuando están sentadas en el piso. Ok. Entonces sí, en la carrera nos decían que el humanista abrazaba a los pacientes y pues más bien depende del tipo de terapeuta, pero sí se supone que es una terapia más cercana, Más es una cercano. terapia con un contacto humano, ¿sí? Se busca sentir al otro, incluso la piel es gran parte de la teoría porque la piel es el límite de contacto con la realidad, con el otro. Entonces, bueno, la humanista, vaya, búsquese un humanista si quiere una terapia esperanzadora, si está buscando varias herramientas creativas, innovadoras, diferentes, contactar con las emociones Como em, expandir ese campo de acción, ok. y Como, de sentir ajá. mm, O crear y de aceptación nuevas, de sí mismo. vos decías ahorita, como, pues como es tan creativa, sí. De pronto crear nuevas carreteras neuronales, pues. Para cerrar la humanista, lo que le digo, eso, lo que decías vos también, buscar ampliar esas carreteras neuronales de formas diferentes, creativas. Y ¿Cierto? y el humanista, el terapeuta humanista también pregunta o Mm. también de pronto tiene más de eso de "Ey, hace esto o no. Ok, ¿Cómo es David? David Velázquez. ok, no, no, no es así. Es David preguntas, ah, preguntas, ¿cómo te sentís en este momento? exacto, Sí, exacto. sí, sí, sí. Ajá, ¿Qué eso. sentís con eso? Exacto. Y, ahí- Ajá. y a la De que te vez, das cuenta. de que te das cuenta. Ajá. O sea, la verdad es bien, o sea, uno se siente lleno de información porque a la vez cuando él te hace esa pregunta se te vienen muchas cosas a la mente y pues respuestas como tal y vos analizas eso pues es algo que de pronto vos solo no podrías lograr, ¿cierto? Exacto, Ujú. exacto. Es que la palabra darse cuenta es muy clave en la humanista. Es un proceso de mirar, eso se le llama también biofeedback, ver la información que hay en el cuerpo. La humanista es muy de eso, desde la emoción y también desde el cuerpo. Ujú. ¿De qué te das cuenta? ¿Qué te está diciendo el cuerpo? Siento como un movimiento aquí.
¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿De qué te das cuenta con ese movimiento? Profundicemos en eso. Te llevaste la mano al pecho. ¿Por qué? ¿Eso qué representa para vos? Te la llevaste en el momento en el que me estabas hablando de tal cosa que es difícil, complicada. O subiste la ceja así hablando de otra cosa, ¿cierto? Sí. Entonces ve eso, exacto. El humanista capta todos esos movimientos, microexpresiones. También cualquier otro psicólogo en cualquier otra escuela lo puede hacer. Sino que el humanista estudia mucho esto pues en su formación especializada. Y se lo retroalimenta al paciente, a la persona. Se lo hace saber. Exacto, se lo hace saber. Entonces, mira, hiciste esto, sé consciente de esto, comparemos esto con esto, y cómo te sientes, de qué te das cuenta en este momento con esto que acabamos de hablar, con esto que te acabé de decir, con esto que te acabé de preguntar, con esto que acabaste de decir. Y es muy bonito. Es como un observador externo. Sí, ajá, literal te enseña a volverte ese observador externo que está por encima de las emociones, los juicios y todo eso. Y es muy bonito cuando yo utilizo esas herramientas humanistas, existenciales en terapia y la persona llega y dice, lo que pasa es que esto y lo otro y tal cosa con esto y mi mamá y mi pareja y... Ay, sí, es que mi mamá y mi pareja, tal cosa y tal cosa, y yo a través de esto que hago o de esto que me gusta dibujar, encuentro esto y uy, no lo había pensado así. También el escaneo del cuerpo. Paremos un momentico, cierra los ojos, haz unas respiraciones profundas, esto es una técnica humanista. Bueno, también la podrán utilizar otros psicólogos, ¿cierto? Nada es exclusivo Sí, claro. de nadie. Yo la aprendí en una formación humanista que hice, aparte de la universidad. Entonces, cierra los ojos, haz unas respiraciones profundas, siente el cuerpo, vamos a escanearlo. Desde la punta de los dedos de los pies hasta el cabello en la cabeza. ¿Qué te llamó la atención? Ay, huepucha, es que cuando pasamos por esta zona, para que quede en cámara, cuando pasamos por esta zona, como que no sentí nada. Bueno, piense por qué. Pues de pronto en el momento no se va a hallar la solución, pero la persona se va con esa tarea. Ajá. También el humanista existencial puede poner tareas, algunos, otros no. Puede decir como, bueno, llevamos, no sé, 4 sesiones, 3 sesiones hablando de tu mamá. O incluso en la primera. A mí me gusta en la primera. Si hablamos de la mamá en una sesión, bueno, ¿qué te gustaría decirle a tu mamá? ¿Cómo quisieras expresarle esto que estás sintiendo a tu mamá? ¿Cómo quisieras expresarle esto que te dolió a tu mamá? Es que es muy difícil, es que con mi mamá no se puede hablar. Bueno, tarea, hable con su mamá. No tiene que ser ya. Okay. Ahí está la aclaración. Yo siempre hago la aclaración, no tiene que ser ya. No tiene que ser en 3 meses, en 9 meses, no tiene que ser en un año. Vamos preparando juntos ese discurso, vamos elaborando cómo le quieres decir eso a tu mamá, vamos mirando todos los estados emocionales por los que vas a pasar queriendo decirle eso, la rabia, el miedo. Exacto, vamos practicándolo hasta que organices la forma como quieres ir a hablar con ella y lo hagas en la realidad y miramos qué pasa, porque puede que no pase nada, o puede que la cosa empeore, o puede que mejore. Lo más seguro es que algo se moviliza. Lo más seguro es que eso genera, por lo menos, vuelvo y digo, verbalizarlo con la persona que hay que verbalizarlo. Es muy importante. Ya solo eso moviliza. Exacto. Porque también si yo me quedo solamente verbalizándolo con mi psicólogo, entonces se vuelve queja. Y si lo verbalizo solamente con mis amigos, entonces es queja. Entonces no estás haciendo nada en la realidad para avanzar, para desbloquear, para fluir, ¿cierto? La humanista también habla mucho de eso. Maslow habla es de la actualización, de estar actualizándose constantemente. El del estado de flow es Mihaly Csikszentmihalyi. ¿De la India? Okay. Checo, más bien. Okay. Pero de la psicología positiva. Por ejemplo, David Velázquez tiene maestría en psicología positiva. Cuando él se fue para Italia a hacer la maestría. Excelente. Es una teoría muy basada en la evidencia y muy basada en, vuelvo y te digo, no veamos al humano como algo enfermo, sino que miremos las cosas positivas, ¿cierto? No tanto positivo como esa diferencia entre lo bueno y lo malo, sino más bien como lo que suma. ¿Por qué una persona decidiría escoger, pues siendo psicólogo, ver a la persona como algo enfermo siendo psicoanalista a ser humanista? O sea, busquen qué
¿A qué te movió a estudiar una o estudiar la otra o enfocarte? Pues aquí haciendo un paréntesis. Pues a mí personalmente de la humanista me llama mucho la atención precisamente eso, el potencial humano, Potencial. ¿cierto? Del psicoanálisis me llama mucho la atención la profundidad en lo oscuro, en lo sucio, en lo no tan bueno y en la enfermedad, sí, tal cual. Es que sí, depende porque una persona, un doctor, ¿por qué elige ser cirujano plástico o no sé, sí, o de internista, no sé bien de especialidades de medicina, pero sí, un doctor, ¿por qué elige una y la otra? Hay algo personal, hay personas que les gusta estar en contacto con partes del cuerpo, con ciertas partes, y hay partes del cuerpo que son consideradas sucias, supuestamente, y hay gente que recoge esos exámenes coprológicos y los analiza y les gusta, ¿cierto? O sea, las muestras de heces. O sea, que es una comparación, pues. Exacto, sí. Sí, es de un gusto. Es como, depende mucho de la persona. sabes o sea, que lo quiero ir a eso. ¿sabes Como cómo que? depende mucho de la personalidad también de la persona Sí, elegir sí. ser psicoanalista, Ujú. porque pues, prácticamente todas las sesiones van a ser muy oscuras, va a ser muy Sí. desgastante. Ok. No, si la Ok. persona le fluye y le Ajá. gusta esa forma, excelente. Lo que pasa es que la forma que tengo para responderte esa pregunta en este momento es desde la brujería. Hágale de todo, se vale. Pues igual aquí nada es personal. Claro, pues, no es porque yo sea brujo, pues, sino que Ajá. acabé de escuchar el podcast que te dije de Roberto, el de Creativo, Sí. el mexicano, que son un grupo de mexicanos, tesos, están haciendo podcast de una forma muy bacana. Y él estaba entrevistando, es que al brujo mayor de un lugar en México, que se me olvida el nombre de la ciudad en este momento. Ujú. Y, y le decía, ¿por qué elegiste encomendarte a la Santa Muerte? Que es un brujo que trabaja con la Santa Muerte. Y él explica que allá en esa ciudad hay como 4 grandes deidades ante las cuales los brujos hacen su devoción. Está la Santa Muerte, está la Virgen María, está el Niño Dios y está... y el tercero es el diablo. Entonces, eso, el cuarto es el diablo. Entonces le preguntan, ¿tú por qué te gustó la Santa Muerte? Porque desde niño a las señoras no les gustaba que yo jugara con los hijos de ellas, que porque yo era brujo, que porque mi papá era brujo, pues el papá de este man era brujo. Entonces yo mantenía solo, no tenía amigos. Entonces mi única compañía era la muerte, pues pensar en la muerte, pensar en todas esas energías, me fluye, simplemente a esa persona le fluye, Le fluye y eso, le funciona. y le funciona trabajar con eso. Y cuando él está solito en su casa, con la luz apagada, y él medita sobre la muerte, no le da miedo, sino que se siente cómodo en esa Se siente energía. cómodo. Sí, Ok. exacto. Entonces, más que todo es eso, como que en qué te sientes cómodo para elegir esto o para elegir lo otro. Ok. Exacto. Listo. Entonces, bueno, volvemos aquí pues Cierra paréntesis. recogemos eso, volvemos a la humanista, el potencial humano. Si usted quiere un terapeuta eso cercano, que seguramente te va a hablar pues como de todas estas posibilidades, de mirar a ver cómo hacemos ajustes creativos para esto de lo que estás hablando, cómo entrar en contacto con tus emociones, todo eso.